de todo eso, Bolívar resuelve morirse en 1830 y María Antonia entonces queda siendo la hermana de un hombre que está siendo muy afectado, o sea, sobre quien hay una opinión contraria en la sociedad venezolana, porque Bolívar ha sido dictador a partir del 28, porque no hay acuerdo respecto a lo que representa Bolívar, y ella va entonces a tener que vivir en la República con los antibolivarianos, ¿no? O sea que primero le tocó vivir la guerra contra la independencia, después le tocó vivir el proceso del exilio contra lo que representó eso, y finalmente en la República ser eso, una adversaria de la República que tiene que vivir en la República, y sobre todo en una República que desconoce la significación de su hermano. Y de esas paradojas e ironías de la vida, María Antonia va a ser la que promueva el retorno de los restos de su hermano, pero finalmente Páez le dice, no, eso no es asunto familiar, eso es un asunto político, y finalmente quien hace toda la gestión de repatriación de los restos es el Estado venezolano a partir de durante la presidencia de José Antonio Páez. Y María Antonia tuvo también la mala suerte de que se murió un mes antes de que llegaran los restos de su hermano. Ella muere en noviembre del año 42 y Bolívar, los restos de Bolívar llegan en diciembre del año 42. Entonces, claro, a todo esto, Miranda, que es el personaje, pasa al olvido. O sea, Miranda no es recordado en la historia de Venezuela, sino muy tardíamente, porque Miranda termina siendo fundamentalmente el precursor. O sea, Miranda está como en la antesala, en la precuela, y realmente la historia se construye a partir de la figura de Bolívar. Entonces vamos a ver cómo Miranda, a pesar de haber tenido esa presencia, esa significación, esa figuración, esa relevancia histórica, en el relato de la independencia, él desaparece como un factor fundamental del proyecto de la independencia, aparece más bien eso, como el precursor. O sea, él estuvo antes, pero el que logró, o sea, el gran ejecutor del proceso de la independencia termina siendo Simón Bolívar. Y la ironía también que María Antonia va a pasar a la historia silenciada y desconocida. Entonces tenemos un reencuentro entre Bolívar, entre Miranda y María Antonia, que los dos pasan agachados en la historia precisamente por su relación con Bolívar, ¿no? En el caso de Miranda, él va a quedar relegado en el relato porque Bolívar va a ser el protagonista esencial, uno de los protagonistas de su entrega a la monarquía española y de su prisión y muerte. Entonces, para el relato histórico, épico, heroico, era muy difícil lidiar con estos dos personajes. Uno que lo entregó y lo acusó de traidor, y otro que se vio efectivamente perjudicado por esta entrega porque terminó siendo prisionero y muerto en la Carraca. Entonces fue importante bajarle el volumen a la figura de Miranda en el relato heroico y dejarlo solamente como precursor. De Miranda, la primera biografía importante de Miranda se va a escribir a finales del siglo XIX y la escribe Ricardo Becerra, un colombiano. O sea, a Miranda empiezan digamos, a significarlo más en el siglo XX, básicamente cuando regresa el archivo de Miranda en 1926, que entonces empieza a hacerse un estudio más sistemático de Miranda y un reconocimiento más relevante de lo que representó la figura de Miranda. En el caso de María Antonia, ella quedó también fuera del relato histórico, primero por ser mujer, o sea, porque la mujer no forma parte del relato de la historia. En segundo lugar, por ser hermana de Bolívar, porque los héroes se chupan toda la historia. O sea, debajo de la sombra de un árbol de héroe no crece nada. Todos los personajes son el amigo de Bolívar, el maestro de Bolívar, el primo de la mujer de Bolívar, pero presencia y relevancia histórica no tienen sino en relación con el héroe. Por lo tanto, María Antonia era la hermana, pero no podía entrar en el relato porque era monárquica. Entonces no podía aceptarse que el padre de la patria, el fundador de la independencia, tuviese una hermana monárquica. Eso no congeniaba con el relato heroico de la independencia. Entonces María Antonia tampoco entra en el registro de la historia. María Antonia viene a entrar en el registro de la historia cuando una historiadora intrépida
que se llama Inés Quintero, consiguió las cartas y dijo, ya va, a esta señora hay que rescatarla del olvido, ¿no? Entonces yo siento que el deber de los historiadores, y por eso me complace tanto tener este par de personajes aquí, es que ambos libros constituyen eso, un recorrido por nuestra historia que se pretende hacer desde lo humano, desde lo que se vive, desde lo que representa la proximidad acerca de estos personajes que tuvieron una vida, o sea, que pudieron y que padecieron y que vivieron y que sintieron, y no verlo simplemente desde la elevación de lo heroico, ¿no? Pero en segundo lugar, porque ambos nos permiten reconstruir o construir un relato que no esté guiado de la mano de Bolívar, porque lamentablemente, y no es porque Bolívar no lo merezca, pero la mayor parte del relato que tenemos de nuestro pasado está vinculado de una manera muy estrecha con la trayectoria y presencia de Bolívar, y este par de personajes tienen biografías propias, biografías que no están sujetas al desenlace, destino y presencia de Bolívar. Entonces ambos nos permiten, tanto María Antonia como su hermana, como Miranda, como su aliado y adversario, conocer la historia de nuestro pasado de una manera que podamos establecer deslindes y también perspectivas críticas de lo que representó ese proceso tan importante de nuestro pasado. Así que yo, ¿verdad?, agradezco primero la posibilidad de hablar, porque yo soy de las que me puedo quedar aquí hablando de historia feliz, pero sobre todo de compartir lo que representa una de mis pasiones más frenéticas, que es eso, la historia como un instrumento de pertenencia, de arraigo, y también, que es para mí lo más importante, la historia nos da esperanza. Así que los invito a disfrutar la historia, porque es un alimento para la esperanza, y Venezuela ha demostrado a lo largo de la historia que los venezolanos hemos salido adelante y lo seguiremos haciendo. Así que muchas gracias. Qué rico, ¿verdad? Uno se queda así, boquiabierto. Bueno, si alguien quiere hacerle una pregunta, un comentario, adelante. Bueno, en primer lugar, estoy muy complacida de toda esta exposición histórica tan importante. Además, a mí me encanta la historia. Pero yo quería preguntarte algo. Cuando yo leí el libro, las primeras ediciones del libro sobre Francisco de Miranda, y leí cuando Bolívar entrega a Francisco de Miranda, eso fue como una tristeza que a mí me dio. Me sentí triste de que él hiciera eso, de que él, porque de acuerdo a lo que se leyó, él perdió la Primera República, pero no fue estrictamente culpa de Miranda, según lo que leí. Entonces, cuando él lo entrega, yo me sentí, pero bueno, ¿qué le pasó a Bolívar? ¿Qué hizo él? Y me he sentido y no he podido salir de esa pregunta. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Vamos a hacer un taller de perdón aquí a Bolívar. Porque yo soy la admiradora de Bolívar y admiradora de Miranda, de ambos. Bueno, y en otra parte que yo te quería preguntar, que Francisco de Miranda fue un hombre, como tú misma dices, que recorrió toda Europa, que se ocupó y peleó en la Revolución Francesa, o sea que nada más no estaba por parte de Venezuela, sino también él peleó en otros países, en favor de otros países. Entonces, viendo qué similitud le podemos dar a Miranda con Garibaldi, que también peleó no solamente para la unificación de Italia, sino también peleó en Marruecos y peleó en otros países. ¿Qué similitud le podrías dar tú
a esos dos personajes. No, muchas gracias, ¿verdad?, por permitirnos extendernos un poco más sobre este episodio tan polémico que representó la entrega de Miranda, ¿no? Y bueno, muchos historiadores, por ejemplo, Vicente Lecuna, que es el apologista frenético de Bolívar, dice, no, bueno, ¿qué pasa? O sea, Miranda puso la torta y eso había que sacarlo del medio, ¿no? Pero también hay quienes consideran, por ejemplo, Elías Pino, que dice, eso fue una felonía. Entonces tenemos posiciones absolutamente extremas entre la condena absoluta de Bolívar por haber hecho eso y la justificación absoluta de haberlo realizado. Y parte de lo que yo pienso, en primer lugar, es que la historia, los procesos no se pueden personalizar, porque ese tipo de conflictos y eventos no están destinados o no están condicionados exclusivamente por las pasiones personales. Entonces el primer problema es pensar que esa entrega fue un acto personal, ¿no? Tiene que obedecer a un contexto muy complejo, que fue el de la pérdida de la Primera República. Y tiene que ver con una cosa que estamos acostumbrados también a dialogar con ello con cierta dificultad, es que las derrotas no tienen padres. Cuando se pierde una elección o se pierde algo, siempre se busca quién es el culpable, y ese culpable nunca aparece. No, yo tengo que ver con eso. Entonces, claro, parte del problema con la pérdida de la Primera República es que no hay consenso respecto a quién es el culpable, y por supuesto mucho más fácil es eso, fue culpa del viejo que arrugó, que no se salió para adelante y tal. Y no, o sea, la pérdida de la Primera República fue, ¿verdad?, un proceso de desgaste muy complejo que impidió que ese proceso tuviese continuidad. Entonces yo creo que la mejor manera de interpretar esto para no sentirse uno escindido entre Bolívar y Miranda es entender que tuvo que ver con unas condiciones profundamente complejas que determinaron que hubiese una diferencia sustantiva en la manera de valorar ese hecho. Bolívar consideraba que se podía seguir avanzando en función de defender la República, y Miranda, responsable o no responsablemente, mira, aquí no hay manera de seguir adelante. Y claro, y eso no fueron solamente Bolívar y Miranda, fueron todos quienes convivieron ese momento. Hubo quienes dijeron, no estamos de acuerdo, y otros, mira, aquí no hay más nada que hacer. Y eso se expresa en los testimonios, en los documentos, y después se va a expresar en la historia, pero la historia se va a encargar de minimizar las razones de Miranda y exaltar las razones de Bolívar, porque hubo un culto a Bolívar y no hubo un culto a Miranda. Entonces yo creo que eso también explica mucho que eso haya pasado de alguna forma sin que tenga esa significación. De hecho, no es un tema que se discuta normalmente, y eso no se habla en los colegios ni nada de eso. O sea, se le pasa así, pues, de chaflán, ¿no? Pero sí creo que no se puede o no se debería personalizar como un conflicto entre Bolívar y Miranda, sino como un hecho que está relacionado con la dimensión y la complejidad del proceso de la independencia. Y respecto a lo que tú me dices de Garibaldi, yo creo que hay muchísimos personajes de la historia, no solamente como Garibaldi, Miranda, tenemos uno más del siglo XX que es, ¿cómo es que se llama?, que era un frenético que anduvo también en cuanta guerra existe, que eso era, pero en aquella época era muy común. De hecho, vinieron un poco de ingleses a pelear la independencia en Venezuela, es decir, que era una época en que era muy común. Bueno, había eso, el peruano Lavide, que estuvo en España y después se regresó a defender al Perú. O sea, era muy común que en ese momento de efervescencias revolucionarias y de procesos de transformación, tanto en Europa como en América, hubiese este tránsito y estos compromisos de personas que, sin ser del lugar, se involucraron en esos procesos. Y entonces creo que esa similitud que tú apuntas entre Bolívar y Garibaldi, perdón, entre Miranda y Garibaldi, O'Higgins estuvo también en Inglaterra, después los que estuvieron, Miranda peleó también en Marruecos, o sea que era bastante usual que esas experiencias ocurrieran, ¿no? A la orden. Bueno, doctora, ¿cómo está? Me felicito por la disertación. Dalí Álvarez, profesor del Pedagógico de Barquisimeto. Una pregunta. ¿Cómo valora usted la manera en que la historiografía oficial, llámese muy especialmente por ejemplo el Centro Nacional de Historia,
la tesis de la historia insurgente, ha colocado a un personaje como Bolívar y a Miranda, los ha reivindicado, los ha endiosado, los ha colocado en su justa dimensión desde el punto de vista historiográfico. Entonces me gustaría saber su apreciación y me gustaría comentarle, referente a lo que usted plantea, entonces en la historia, usted lo hace desde el punto de vista historiográfico sobre cómo se valora uno y el otro, la exaltación de uno por detractar al otro, viceversa. También se ven las artes plásticas, como por ejemplo Tito Salas, Michelena, Martín Tovar y Tobar, aquellos artistas que se formaron en la Academia de Jean-Paul Laurent, en Julián, y entre otros. Ahí vamos a valorar también cuántas obras desde el punto de vista plástico se hicieron, por ejemplo, de Miranda, y cuántas de Bolívar, o cuántas obras se hicieron de otros personajes nuestros y latinoamericanos, ¿no? Pues también se ve muy en esa historia de las artes visuales. Gracias. Sí, no, y también en el cine. O sea, mira, el tema está en que, como decía con anterioridad, el culto a Bolívar se construyó primero que el culto a Miranda. O sea, el culto a Bolívar nace casi que inmediatamente, bueno, nace en vida de Bolívar, ya hay un culto a Bolívar como el libertador desde que se le da el título. A Miranda no le dan ningún título así de origen, ¿no? Ese va a ser generalísimo, y claro, después le van a cargar la pérdida de la República de forma tal que va a haber que esperar digamos, como el surgimiento de una valoración distinta, pero nunca va a haber un culto a Miranda. Un culto a Bolívar sí lo va a haber, y va a ser muy sólido y sigue estando vivo, como lo sabemos, que hasta nos cambiaron el nombre del país para ponerle bolivariano, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que frente a la figura de Miranda coincidió, como en efecto, que le correspondiera al año 2006, ya el Galáctico en ejercicio, que hubiese el bicentenario de la expedición de Miranda. Entonces eso permitió que de alguna forma esta historia llamada insurgente, bolivariana extreming, hubiese recuperado a Miranda, pero eso con el código de precursor. Es decir, que si bien se rescata la figura de Miranda, se rescata en un plano que no choca, ni contradice, ni colida con el de Bolívar. Entonces va a haber un reconocimiento, pero de hecho, por ejemplo, la Colombeya, que era la publicación del archivo de Miranda, que había sido publicado originalmente primero en los años, en la comienzos del Decate, en los años 20 al 50, después Carlos Andrés Pérez decide hacer la reedición de Colombeya, y cuando llega, o sea, después esa colección se suspende en los últimos años, ¿no? Entonces eso vemos, y también se suspenden los escritos de Bolívar, pero por razones distintas, ¿no? No obstante, por ejemplo, cuando se hubo la decisión de sacar los archivos tanto de Bolívar como de Miranda de la custodia de la Academia Nacional de la Historia, se colocó que ambos archivos, tanto el de Bolívar como el de Miranda, eran la fuente de la revolución de Hugo Chávez. Que podrán tener que ver este par de seres con la revolución bolivariana. Pero entonces eso, los pusieron en el mismo rango como fuentes de la gran revolución, se los llevaron de la academia y los metieron en el Archivo General de la Nación, ¿no? Pero sin duda, parte del tema que va a ocurrir es que eso, siempre va a haber, o sea, una estatura mayor. Si uno va, por ejemplo, al Panteón, Bolívar está, el nuevo Panteón, al mausoleo, Bolívar está ya íngrimo y solito, y el perraje para acá. Claro, no está Miranda, porque de Miranda nunca se consiguieron los restos, ¿no? Entonces, eso, yo sí creo que hay una diferencia en el cultómetro. O sea, el culto a Bolívar es mucho más alto y ha sido sostenido con mucha mayor persistencia por la historia insurgente que el de Miranda. Y eso seguirá siendo así. O sea, yo creo que difícilmente, desde esa perspectiva de uso político del pasado, es mucho más fácil usar a Bolívar políticamente con los fines que se ha hecho que a Miranda, ¿no? Pero en cualquier caso me parece importante tener en cuenta que hay esa diferencia de valoración entre ambos, y en el campo de las artes plásticas con mayor razón, ¿no? O sea, Miranda, fíjense ustedes que cuando Michelena hace el cuadro de Miranda, bueno, busca como modelo a Eduardo Blanco, ¿no? Y salió muy bien, salió guapo, muy chévere, ¿no? Pero realmente, o sea, las esculturas, las estatuas, o sea, la Plaza Miranda es una plaza del siglo XX,
En cambio, la Plaza Bolívar es una plaza del siglo XIX, ¿no? Y toda la galería de próceres del Congreso va a ser eso, una galería que se va a construir en tiempos de Guzmán, y Guzmán es un bolivarianista exaltado, ¿no? Entonces también en la plástica lo vamos a ver. Y si vamos al cine, peor que peor. El pobre Miranda sale en las películas de Bolívar más maltratado que perro de taller. Porque allí, o sea, o sea, el pobre Miranda sale, bueno, en cambio Bolívar es el propio galán, imagínense ustedes. Edgar Ramírez, decimos muy bien. Ahí sí es verdad que yo me anoto Manuelita, pero ya. ¿Ah? Claro, y el otro, el de la película, de la serie de televisión, el Abreu, es guapísimo. Bueno, y aquí se me va a caer la cédula, pero muchos de Maximilian Schell, el actor austríaco, que aquí hay muchas que saben quién es. Fue Bolívar también, Maximilian Schell. Y bueno, y Roque Valero.